Muy buenos días, hermanos. Abran por favor sus Biblias, Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Continuamos nuestra serie expositiva sobre el libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Y estamos en una parte muy apasionante del libro de Apocalipsis y por no decir difícil. Comenzamos las 3 series de 7 que irán hasta el capítulo 19. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y estamos intentando dilucidar el sentido y el propósito de este mensaje a estas alturas del libro de Apocalipsis. Hoy nos corresponde el tercer sello. Y hemos dicho en prédicas anteriores que los sellos son abiertos de este rollo que está escrito por dentro y por fuera en las manos del Cordero Vencedor o del que está sentado en el trono, Jesucristo. Los 4 seres vivientes están presenciando la apertura de los sellos y están también celebrando y participando de la apertura de los sellos. No obstante, los sellos no se rompen, son quitados y al quitarlos se puede ir entendiendo o leyendo o descifrando lo que era misterioso en el capítulo 4 y capítulo 5 del contenido de estos sellos. Es muy importante lo que nosotros estamos viendo, porque a partir del capítulo 6, el libro de Apocalipsis ha sido muy tergiversado. La mayoría de personas piensan que a partir del capítulo 6 entra en acción el anticristo. Nosotros todavía no hemos visto el anticristo. Continuamos viendo a Cristo y estamos emocionados viendo a Cristo en el capítulo 6 y 7 y hasta el 22 vamos a ver a Cristo viniendo en gloria. Entonces posiblemente los que vienen en busca del anticristo van a salir defraudados hoy, porque no lo van a poder ver en el capítulo 6, sino que vamos a ver a Cristo. Los textos dicen: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ven y mira, es una de las voces que se va a repetir una y otra vez en el capítulo 6. Ven y mira la apertura de los sellos. Pero ese ven y mira tiene que ver con lo que hemos estado viendo desde el primer texto del libro de Apocalipsis, que uno de los desafíos en esta visión que Juan está recibiendo de parte de Dios es un escenario audiovisual donde no solamente se ve el espectáculo, los colores o los personajes que están siendo descritos, sino que también hay sonido, y en esa combinación de sonido y de vista se desarrolla la visión. El capítulo 6, en este versículo, nos va a decir: cuando abrió el tercer sello. Hay un orden en la apertura de los sellos. Primer sello fue abierto por el primer ser viviente. Se escuchó la voz del tercer viviente que participó, un caballo blanco que significa autoridad, poder y dominio. El segundo sello participa el segundo ser viviente, semejante a un becerro. El caballo es un caballo rojo y habla de la redención, dijimos, ¿cierto? De la sangre que es derramada previa a todas las injusticias por las cuales todos los creyentes pasarán padeciendo la persecución. Y este tercer sello es un sello donde participa el tercer ser viviente y el caballo es un caballo negro. Es interesante que vamos a encontrarnos con 4 caballos y 4 jinetes, pero hemos visto en los capítulos anteriores que hay 4 seres vivientes. Es decir, cada caballo y cada jinete está relacionado con un ser viviente. El primero relacionado con el primer ser viviente, que es semejante a un león, ¿cierto? Que significa autoridad, dominio. Y dijimos que ese primer ser viviente representa a Cristo como rey, como gobernante absoluto, como rey supremo que ejerce autoridad, dominio, y que no hay reino o poder sobre la tierra que pueda resistir el gobierno absoluto y perfecto de Cristo. Dijimos que el segundo ser viviente, que está representado con un becerro, representa a Cristo como siervo, es decir, a Cristo que se entrega voluntariamente o vicariamente para expiar los pecados de su pueblo, pero que luego ese segundo sello desarrolla toda la injusticia
especialmente de persecución que van a sufrir los creyentes. Pero previo a la injusticia que sufren los creyentes, desde el primer mártir, Abel, capítulo 4 de Génesis, Jesucristo ya se ha presentado como nuestro defensor, como nuestra justicia redentiva, de tal manera que toda la sangre que los mártires derramen por causa del Evangelio tienen esperanza en el quinto sello de la sangre de las almas que están debajo del altar y claman por justicia. En este tercer sello, que es bastante complejo, vamos a encontrarnos con otro aspecto del carácter de Jesucristo, el Cordero Vencedor. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. ¿Y qué hizo Juan? Y miré, y he aquí. Es muy interesante porque es toda una construcción como si fuera no solo una visión, sino como si fuera también una obra de arte donde hay una participación no solamente pasiva del apóstol Juan como receptor de la visión, sino que él también participa activamente porque se le llama, se le ordena, va, mira, escucha, escribe, envía. Juan no simplemente es un espectador. Y hemos dicho en el capítulo 4 y 5 que la adoración al Dios verdadero no amerita de parte nuestra la expectación, implica participación activa en la adoración. Cuando fui llamado, fui y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. El tema para nuestra enseñanza hoy es cree, mira y vive. Cree, en primer lugar. ¿Cree en qué? Nosotros estamos procurando ser fieles al propósito del libro de Apocalipsis, que es revelarnos el mensaje de Jesucristo. Como Apocalipsis nos revela el mensaje de Jesucristo, en cada uno de estos sellos, especialmente en los primeros 4, necesariamente tenemos que ver a Cristo. Y vamos a ver a Cristo en este tercer sello, representado a través de la justicia. Entonces, cree en Cristo y cree en su justicia. ¿Por qué nosotros decimos que este ser viviente y este tercer sello puede estar hablándonos de Cristo? Primero, porque quien desata este sello es el Cordero, es decir, Cristo. Quien participa, es decir, la voz que se escucha en el cielo, cuando se está desatando este tercer sello, es la voz de un ser viviente. Y hemos dicho reiteradamente que estos 4 seres vivientes representan aspectos de la revelación de Jesucristo. Y el tercer ser viviente, recuerden que está relacionado con uno que tiene cara de hombre. Nosotros dijimos que muy probablemente se refiere a la naturaleza de Cristo como hombre, que fue revelado especialmente en el Evangelio de Lucas. Lucas presenta a Jesucristo como hijo del hombre. El tercer ser viviente dice que tenía rostro como de hombre, a diferencia del primero que era como un león y el segundo que era como un becerro. El tercer ser viviente tiene rostro como de hombre. ¿Qué puede representar? Pues a Jesucristo. Jesucristo es verdadero hombre. Él fue manifestado siendo Dios, fue manifestado como hombre, se reveló como hombre, vivió como hombre y cumplió toda justicia siendo verdadero hombre. Pero la tercera indicación que nos sirve para nosotros poder hablar de que está hablando de Cristo es porque dice que apareció o irrumpe en este escenario en un caballo. Y es interesante que los 4 primeros sellos estén relacionados con caballos y con jinetes y relacionados con los 4 seres vivientes. ¿Qué significa el caballo? Autoridad, ¿cierto? Victoria, poder, tenacidad, audacia en cómo se ejerce o cómo se ejecuta esto. Es decir, este caballo y este sello indican que lo que se va a demostrar o se va a descifrar tiene autoridad, tiene dominio, tiene control. Recuerden que en esa época los reyes que venían en son de paz no venían en un caballo, venían en un asno o en un burrito. Los que venían en caballo eran los poderosos que venían victoriosos de la guerra y que ejercían todo dominio y autoridad sobre lo que ellos estaban representando.
Y la tercera indicación que nosotros vamos a encontrar aquí, dice, y tenía una balanza en su mano. ¿Para qué sirve la balanza? Para medir, para pesar, ¿cierto? Especialmente las balanzas antiguas, ¿cierto? Pero recuerden que la balanza es un símbolo que acertadamente se ha dado a la justicia. Los que estudian derecho, o cuando nosotros vemos el símbolo del derecho, de la justicia, está representado con una balanza. ¿Por qué? Porque la justicia o el derecho significa darle a cada quien lo que le corresponde. Implica equidad, implica justicia en la determinación o en la parte que se da. Este tercer ser viviente está representado con una balanza en su mano, y ese es el símbolo de la justicia. Entonces, ¿qué puede representar este tercer ser viviente? ¿A Satanás? Satanás no es padre de justicia. Satanás no ejerce autoridad absoluta. El anticristo no ejerce poder y dominio, y mucho menos es justo. Es todo lo contrario. Es el que ejerce mal, destrucción e injusticia. Sin embargo, este tercer caballo es un caballo representado por un jinete que tiene una balanza en su mano. Esa balanza es la balanza de la justicia. Es interesante porque el que está sentado en el trono tenía un rollo en su mano. Ahora aparece con una balanza en su mano. ¿Qué puede significar entonces? Que Jesucristo es nuestra justicia. Primer sello, Jesucristo es nuestro Rey soberano. Segundo sello, Jesucristo es nuestro Redentor absoluto, que conforta a aquellos que pasan persecución o son mártires por el Evangelio. Y el tercer sello, Jesucristo es nuestra verdadera justicia. No importa las implicaciones que nosotros podamos vivir, no importa las situaciones adversas o de hambre o de carestía, como va a representar este sello, Jesucristo es nuestra justicia. Ahora, a mí me llama muchísimo la atención cómo estos sellos están siendo representados. Son muchos los que piensan que estos sellos pertenecen a 7 periodos de la iglesia después del primer siglo. Entonces, que el primer sello es el primer siglo, que el segundo sello es la iglesia posapostólica, que el tercer sello es la iglesia después de Domiciano, y así sucesivamente. Son muchos los que piensan que estos 7 sellos representan a 7 periodos de las 7 iglesias del primer siglo. No obstante, yo creo que no representan eso. Yo creo que los 7 sellos representan el gobierno absoluto y perfecto de Cristo previo a todo el peregrinaje de los creyentes desde Génesis hasta Apocalipsis. Creo que los 7 sellos del capítulo 6 y capítulo 7 nos dan esperanza previa. Es decir, son como el fundamento o el soporte para que luego los creyentes podamos caminar. Primer sello, tenemos esperanza los creyentes desde Adán de que Cristo es nuestro Rey soberano. Segundo sello, desde Adán hay esperanza de que Jesucristo es nuestro Redentor. No tenemos esa esperanza en Mateo. Esa esperanza los creyentes la tenemos desde Génesis, capítulo 3. ¿Y desde cuándo los creyentes tenemos esperanza y seguridad de que Cristo es nuestra justicia? ¿Desde que murió en la cruz? Mateo 26, 27. ¿O desde que comienza la revelación en Génesis? ¿Desde cuándo ustedes saben que Cristo es justo y que es juez y que imparte justicia y juicio y que esa justicia en primer lugar beneficia a los creyentes? ¿Desde cuándo lo sabemos? Desde el comienzo de la historia, desde que se abre el telón y se nos comienza a contar la historia o a descifrar la historia de la redención. Si nosotros decimos que Cristo es juez y es justo desde que Él muere, estamos equivocados, porque estaríamos diciendo que todo el Antiguo Testamento no hubo una noción de que Cristo es juez y justo en favor de los creyentes. Ahora, hay otra noción equivocada con relación a la justicia, y es, nosotros creemos en la justicia y en la misericordia. ¿Amén? Entonces muchos dicen justicia para el incrédulo, misericordia para el creyente. ¿Será eso cierto? No.
La justicia y la misericordia es para los creyentes también. Nosotros necesitamos la justicia de Cristo. El segundo sello que nos muestra, la misericordia de Cristo. Cristo se entregó voluntariamente para derramar su sangre a favor de los creyentes. El tercer sello que nos muestra, Jesucristo es justo y nosotros nos beneficiamos de su obra redentora solo por la justicia de Cristo, no por el mérito nuestro. No hay mérito para que nosotros seamos guardados en la persecución. No hay mérito para que nosotros seamos preservados. Lo único que nosotros tenemos como garantía es que Cristo es juez. ¿Cómo se presenta en el texto? En un caballo, es decir, ejerciendo autoridad, pero con una balanza en su mano. Es decir, Él ejerce autoridad porque Él es juez absoluto y es quien imparte toda justicia sobre nosotros. ¿No es eso maravilloso, queridos hermanos? Si nosotros decimos que la balanza la tiene el anticristo, estaríamos diciendo que quien imparte la noción de justicia sobre la sociedad en contra de la iglesia o del pueblo de Dios no es Cristo, sino Satanás. Estaríamos en un error. Estaríamos atribuyéndole mayor expectativa a lo que pueda hacer o interferir Satanás o el anticristo o el falso profeta contra los creyentes, y eso no tiene esperanza para una iglesia perseguida. Recordemos que Juan está exiliado, la iglesia está siendo perseguida en el primer siglo, y los receptores iniciales de este libro de Apocalipsis fueron creyentes abrumados por la persecución, por la tortura y por todo el auge del culto imperial del primer siglo. Si nosotros decimos, para una iglesia perseguida, para hermanos y creyentes en sufrimiento, Cristo es nuestra justicia, eso se alienta en nuestros corazones. Pero si les decimos, Satanás es el que tiene en su mano la balanza, eso no nos da esperanza, eso nos angustia más, nos aflige y nos llena de muchísima ansiedad. Pero si yo les digo, hermanos, ustedes están sufriendo, Cristo es su justicia. Ustedes están siendo perseguidos, están siendo martirizados, Cristo es nuestro Redentor. Ustedes están siendo influenciados por el poder de los imperios ideológicos e imperios armados contra nosotros, Cristo es nuestro Rey absoluto. Eso sí trae esperanza para una iglesia perseguida y para hermanos en sufrimiento. Entonces, lo que primero nos muestra el tercer sello es que Cristo es nuestra justicia. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que Cristo es su Rey? ¿Creen que Cristo es su Redentor? ¿Y creen que Cristo es nuestro juez justo y absoluto que defiende a los creyentes? ¿Saben? Nosotros tenemos una noción equivocada de justicia. Porque cuando nosotros pensamos en justicia, a veces pensamos en alguien que está con un látigo para desatarlo sobre nosotros. Nosotros a veces asociamos justicia con castigo, con reprensión, con disciplina. Y olvidamos que justicia tiene que ver con defensa también. Tiene que ver con alguien que interceda por nosotros. Alguien que pueda defender nuestra causa. Cuando hemos tenido que llevar algún tipo de proceso, nosotros necesitamos o una asesoría de un profesional o necesitamos un abogado que nos defienda. ¿Y cómo nos sentimos cuando hay un buen abogado a nuestro lado? Seguros, confiados, ¿sí? Vamos a ese juicio con tranquilidad porque hemos sido asesorados para poder responder ante cualquier pregunta que nos hagan, porque sabemos que ese abogado nos defiende, ¿sí? Él toma nuestra causa y con justicia nos va a defender ante un juez injusto o ante una contraparte que esté ensañada contra nosotros. ¿Saben, queridos hermanos? Cristo es nuestra justicia. Él es nuestro juez. Muchas causas injustas se pueden levantar contra nosotros. ¿Quién es nuestro defensor? ¿Quién podrá socorrernos? Jesucristo. Él es nuestro juez. Ahora, aquí el texto no está hablando de justicia en situaciones normales de la vida, es decir, en asuntos civiles y políticos y militares comunes de una sociedad. El texto no está enfocado en hablar de lo que vive la sociedad entera. El texto, como los sellos anteriores, está enfocado en hablar para los creyentes. Es decir, Cristo es justicia en favor de los creyentes, no en favor del mundo entero, sino en favor de los creyentes.
Recuerden que dijimos en el sello anterior que no está hablando de las injusticias y las muertes y las guerras de toda una sociedad. Está hablando de la persecución que los creyentes sufren por causa del Evangelio. ¿Quién fue el primer perseguido por causa de su fe? Abel fue el primer martirizado por causa de la fe, porque las obras de él no eran como las de Caín, y Caín se levanta y lo mata. Primer acto de persecución, y de ahí en adelante todos los creyentes padecemos persecución. ¿Cuál es el primer acto de injusticia que nosotros vemos en la Escritura que se comete contra los creyentes? También está en Génesis 3 y Génesis 4. ¿Y desde cuándo nosotros vemos que Jesucristo se levanta como nuestro juez? Desde Génesis 3. Adán y Eva son engañados por la serpiente. Y ellos son llevados de manera consciente y de manera responsable a transgredir la ley de Dios. No obstante, el Señor va y busca a Adán y Eva y le dice: ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Y ellos, ¿cómo se cubren? ¿Recuerdan cómo se cubrieron? Con hojas de higuera, que pueden significar nuestras propias obras, que pueden significar nuestro propio humanismo, como nosotros nos cubrimos. Pero ¿qué hizo el Señor justamente para cubrir la desnudez de Adán y Eva? Que fue la primera acción de justicia que nosotros vamos a ver en la Escritura relacionada con la redención. ¿Qué hizo el Señor? El Señor hubiera podido decir: miren, ¿saben que esas hojas no les sirven? Busquemos unas hojas más durables, o unas hojas más grandes, o unas hojas que no tengan pelusa y les causen una alergia. El Señor hubiera podido decir eso y les hubiera cubierto un poco mejor con ramas. Pero ¿qué dice el Señor? Ustedes están desnudos, están cubiertos con su propia justicia, pero a mis ojos están desnudos. ¿Qué hizo el Señor? Mató animales. La Biblia no nos dice qué animales, pero muy probablemente mató corderos, por toda la connotación del cordero expiatorio en toda la historia de la redención. ¿Y eso qué significa? Que Jesucristo es nuestro cordero. Esa fue una acción de justicia. Si el Señor deja a Adán y Eva que se cubran con hojas, no hubiese sido justo para ellos. Es decir, no hubiese una manifestación categórica de la justicia de Cristo. Job capítulo 31 versículo 6 dice: pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Son muchas las personas que dicen que esta balanza que tiene este jinete no es la balanza de la justicia, sino la balanza para medir productos en un supermercado. Que en un supermercado se tiene una balanza para medir las libras, los kilos o los litros. Entonces, ¿qué es esa balanza? Pero la Biblia no relaciona la balanza de manera directa con medir productos de consumo familiar, sino relaciona la balanza con la justicia. Leo nuevamente: pésame Dios en balanzas de justicia y conoceré mi integridad. En Daniel 5:27 dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Balanza. Y luego en Levíticos 19:36 dice: balanza justas, pesa justas y medida justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y en Segunda de Reyes 8:1 dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Queridos hermanos, lo primero que tenemos que creer, si Dios nos ha dado la fe, al entender este tercer sello, es que Jesucristo es nuestra justicia. Es decir, Jesucristo es juez, pero es juez en favor de su pueblo, no en contra de su pueblo. Por eso no nos debe aterrorizar el concepto de justicia. Muchos dicen: no, a mí me gusta la misericordia, pero no me gusta la justicia. No, es imposible separar. Justicia y misericordia van juntos. Cristo es juez de justicia en favor de su pueblo.
¿Podríamos pagar un abogado para que nos defienda ante Dios? No hay abogado de oficio para esto. Solo hay un abogado justo y perfecto que se llama Jesucristo y aboga por su pueblo sin importar el precio que Él tenga que pagar, que fue su propia vida. Creemos que Jesucristo es nuestra justicia. En segundo lugar, el texto dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El texto continúa narrando otra de las circunstancias que los creyentes tenemos que vivir. Primer circunstancia que los creyentes vivimos en la tierra, primer sello, que hay gobiernos, imperios, emperadores, Nerones, Césares, papas, que quieren gobernar a la iglesia e imponer su autoridad. Pero Cristo dice, yo soy su rey. Segunda realidad que viven los creyentes, persecuciones. Desde Abel hay persecución. Pero ¿qué dice Jesucristo? Yo soy su redentor. Es decir, yo entregué mi sangre para perdonar sus pecados y para hacer que la persecución tenga sentido y tenga propósito. Tercera circunstancia que enfrentamos los creyentes, injusticias. Pero no estoy hablando de las injusticias de un trabajo mal remunerado o las injusticias de que nuestros hijos pierdan el año por causa de un mal profesor. No estoy hablando de esas injusticias. Estamos hablando de las injusticias relacionadas directamente por la fe del Evangelio. Es decir, cuando somos traídos a la fe, muchos de nosotros somos perseguidos en los trabajos. Muchos de nosotros tenemos que cambiar de trabajo porque las fuentes que teníamos para nuestro trabajo ya no son justas. Y no podemos trabajar así. Por ejemplo, si usted antes de conocer al Señor trabajaba en piratería y le iba bien, porque a los piratas les va bien, una vez usted es traído al Evangelio, ¿qué tiene que hacer? Cambiar de trabajo. No es porque la iglesia le prohíba, no, sencillamente usted no puede trabajar de esa manera, porque ese trabajo ya no honra a Dios y eso se constituye en un acto de injusticia porque ya usted no va a tener el dinero fácil que tenía antes. Vamos a ser perseguidos por causa de la fe nuestra. Vamos a tener que ser perseguidos y no en cualquier lugar nos van a dar trabajo. Si nosotros no nos sometemos a las implicaciones de unos jefes o de una empresa, probablemente nos echen de esa empresa. ¿Por qué? Porque por causa de la fe, nosotros no podemos guardar silencio de injusticias o de robos o de evasiones que se están haciendo en esa empresa. Y eso se constituye en un acto de injusticia. Yo les pregunto, ¿es justo que usted por ser íntegro en su trabajo lo saquen? ¿Es justo que por usted defender su fe, sus hijos sean maltratados en el colegio? ¿Es justo que nosotros tengamos que irnos de barrio o de la ciudad porque nos hacen matoneo o bullying, como llaman hoy? Recuerden que los que más sufren matoneo en el mundo no son los grupos minoritarios, son los creyentes. ¿Desde cuándo los creyentes sufren matoneo? Desde Génesis 3. Y no salimos a hacer marchas con pañuelos blancos. No salimos a hacer consignas con velas en las plazas principales. Porque nosotros sabemos que todo creyente padece injusticias por causa de la fe. A veces nomás ir a tomar un apartamento o una casa en alquiler. Si uno dice es que yo soy cristiano, o soy anciano, o soy pastor, dice, no queremos nada con evangélicos. No queremos nada con cristianos. ¿Por qué muchas empresas no quieren nada con cristianos? Porque es que los cristianos no se prestan para malos negocios. Porque es que el cristiano no se deja sobornar para pasar un balance diferente o para un proyecto donde haya una utilidad.
Y si yo me dejo sobornar, pues estoy dando un mal testimonio del Señor, que es justo. Por acciones de justicia, nosotros no podemos correr como corre el mundo. Por eso muchas veces no podemos tener algunos trabajos. La mayoría de los trabajos en nuestra ciudad, en nuestro país, implica trabajar en horarios que nosotros no debiéramos trabajar, o en días que no debiéramos trabajar. Ustedes saben que posiblemente si trabajamos el domingo, vamos a tener mejor utilidad, y nos van a pagar extras, y nos van a pagar doble, o triple, o por lo menos tenemos trabajo. Pero ¿qué dice un cristiano? No puedo trabajar el domingo. ¿Le prohíben en la iglesia? No me prohíben. Sencillamente, por convicción, es el día del Señor y lo dedico para adorar al Señor. Pero voy a ganar menos. ¿Eso es injusto o no? Pero por causa de la fe que tiene que hacer un creyente. ¿Irse a trabajar el domingo y ganar más? ¿O dedicar el día al Señor? No, es que si usted no trabaja el domingo a mí no me sirve así. Entonces me voy a buscar otro empleado. ¿Eso no es injusto? Claro que sí. Y recordemos que en el libro de Apocalipsis, más adelante, nos va a decir en el capítulo 13, versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Quiénes no van a poder comprar o vender en el mercado del mundo? Los creyentes, los que tienen el sello del Cordero, los que han sido rescatados por la sangre de Cristo, no podrán negociar como el mundo negocia. Hermanos queridos, lo primero que nos muestra este texto es que debemos creer que Cristo es nuestra justicia. Amén. Ese es el piso, es el fundamento seguro. Lo segundo es que tenemos que mirar y entender que en la vida hay toda clase de injusticias. Nosotros vivimos en un mundo injusto. Todas las relaciones, todos los negocios, todos los movimientos en la sociedad en la que nosotros vivimos son injustos. Pero de manera directa, quienes sufrimos las injusticias somos los creyentes. Ustedes saben que hay leyes, por ejemplo, para regular el tema del culto. Hay leyes en nuestro país regulando los lugares de culto y el volumen del sonido y los parqueaderos y los horarios en los que nos reunimos. Pero ustedes saben que paralelamente a eso, las personas pueden ir a lugares de zona rosa hasta las 3 y 4 de la mañana. Y no está regulado eso. Pero nosotros nos regulan que nos reunamos a las 9 de la mañana y que no subamos el volumen. Pero hay cualquier cantidad de reuniones públicas donde las personas pueden amanecer tomando, invadir las vías, obstaculizar el tránsito y no hay problema. ¿No es eso injusto? Pero los creyentes sabemos que aunque haya hambre y aunque haya escasez, tenemos que confiar que Cristo es nuestra justicia. Queridos hermanos, en la segunda parte del texto nos está diciendo que los creyentes para ganarnos la vida nos toca difícil. Porque si a mí me ofrecen un muy buen trabajo, pero yo sé que es ilícito, ¿qué debo hacer? Rechazarlo. Pero voy a ganar bien. Es el negocio de la vida. Pero muchos de esos negocios son engañosos, o el producto que se vende, o la ideología que hay detrás de ese producto es engañosa o pecaminosa, o el motivo que me alimenta mi entusiasmo por ese trabajo es ambicioso. ¿Y yo qué debo decir? No puedo. Pero si me quedo trabajando en lo que estoy haciendo, pues no voy a enriquecerme. El texto en la segunda parte nos está diciendo que nosotros los creyentes especialmente vamos a tener que vivir injusticias, y esas injusticias tienen que ver
que no podemos trabajar en todos los trabajos, porque hay muchos trabajos que no debemos hacer los creyentes, porque no son justos, que no podemos a veces tener el dinero que necesitamos para cubrir nuestras necesidades básicas, precisamente porque no todos los trabajos los podemos recibir, y que eso va a traer como consecuencia situaciones de escasez. ¿Desde cuándo los creyentes sufren escasez? No les alcanza el dinero, a veces no tienen para cubrir sus necesidades básicas, a veces sus hijos pasan necesidades, a veces tenemos que restringirnos un poco más en algunos periodos. ¿Desde cuándo los creyentes sufrimos eso? Desde el comienzo. ¿Y por qué sufrimos? ¿Por el anticristo? No, porque es una implicación propia de nuestra condición como hijos de Dios. Porque Dios en su perfecto plan soberano no solamente nos redime, sino que nos santifica. Y para santificarnos Él usa todos los medios necesarios. Dentro de ellos usa el trabajo, la familia, la escasez, el esfuerzo, el sufrimiento, como medios provistos por el Señor para limpiarnos o para purificarnos. Lo que dice el texto es terrible. Dice, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. ¿Ustedes se acuerdan a cuánto equivalía el denario? Era a un día de salario. Imagínense cuánto es el día de salario en nuestro entorno. Y que usted con eso solo le alcance para comprarse 2 libras de cebada o 1 libra de trigo. ¿Usted podría alimentar a su familia con 1 libra de trigo todo un día? ¿Y no tiene para nada más? ¿Qué es lo que está diciendo? La vida se pone difícil. A veces es cara, a veces hay hambre, a veces hay angustia económica. Yo les pregunto, ¿alguno de ustedes no pasa angustias económicas? ¿Aprietos? A veces no tenemos ni para lo más básico. Por eso ese concepto del cristiano es bendecido para bendecir y lleno de dinero, eso no es un concepto bíblico. La falsa teología de la prosperidad contradice, niega el Evangelio, porque el Evangelio desde el principio nos dice que hay persecución y desde el comienzo nos dice que pasaremos o viviremos injusticias, que muchas veces no vamos a tener lo necesario. Ahora, ¿qué hace usted cuando no tiene el dinero necesario para cubrir sus gastos? ¿Busca un trabajo extra los domingos? ¿Qué hace? ¿Se pone a trabajar en un negocio ilícito solo para cubrir sus necesidades? ¿Qué debe hacer un creyente cuando el dinero no le alcanza? Son muy buenas preguntas. ¿Se pone a vender lotería? ¿Hace rifas? ¿Vende baloto? ¿Vende catálogos? ¿Qué hace cuando el dinero no le alcanza? Porque nosotros tenemos principios. El primer principio, según este sello, es Cristo es nuestra justicia. Es decir, Jesucristo no solamente defiende mi causa frente al Padre en cuanto a mi relación eterna y mi condición eterna, sino que Jesucristo defiende mi causa en la cotidianidad. Es decir, en cada detalle del día a día, ¿quién es nuestro defensor? Si el dinero no alcanza, ¿quién es el que me defiende? Jesucristo. Él no solo es justicia eterna, sino justicia diaria, para proveer, para multiplicar, para darnos gratitud y esperanza. El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a estar contento y agradecido. Sé tener abundancia y sé pasar escasez. En todo y por todo, ¿qué dice Pablo? Estoy agradecido, estoy contento. Entonces, no debe ser una fuente de tristeza o de frustración para un creyente que el dinero no le alcanza. Si el dinero no le alcanza, no debe decir, bueno, yo no vuelvo a esa iglesia. O estoy muy frustrado porque yo pensé que me iba a ir mejor. Si el dinero no le alcanza, ¿qué debe hacer? Estar agradecido, estar confiado en el Señor
y debe también revisar qué tan buen mayordomo está haciendo del tiempo y del dinero y de las capacidades que Dios le ha dado. Porque muchas circunstancias de escasez son provistas por Dios para enseñarnos a ser agradecidos, contentos y mejores mayordomos. Hay un texto que yo quiero que leamos, que Segunda de Reyes 8:1, en la parte final dice, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Y me gusta mucho ese texto, porque nosotros pensamos que el hambre y la escasez viene del diablo, y que de Dios viene la provisión y la generosidad. Eso es un pensamiento gnóstico. Pero ¿qué dice ese versículo? ¿Quién manda el hambre? Dios. Es decir, ¿quién permite y manda y autoriza la escasez? Dios. ¿Quién es el que hace que a veces haya racionamiento en nuestra economía? O que haya estrechez en nuestra economía. ¿Quién ordena eso? ¿El demonio? ¿El anticristo? ¿El falso profeta? ¿O Dios? Entonces, si usted está pasando escasez, ¿quién determinó esa decisión? ¿Y quién sabe el tiempo preciso de esa escasez? Nuestro Dios. ¿Eso no es justo? Por supuesto que lo es. Porque si viniera de Satanás, que él me pone a pasar necesidades, pues yo me levanto a las 5 de la mañana y hago guerra espiritual y de pronto saco algún beneficio. Pero como viene de Dios, ¿qué tengo que hacer a las 5 de la mañana? Levantarme a darle gracias. Porque decirle, Señor, así como me diste abundancia, me estás pasando por un periodo de escasez y te doy gracias, porque tú eres mi justicia, tú eres mi proveedor. Ahora, este versículo que leímos dice que Dios llamó el hambre para que viniera sobre los hebreos por 7 años. Es decir, ¿quién sabe el tiempo exacto de la escasez, o de la prueba, o de la estrechez económica? Salmo 105:16 dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Quién hizo eso? Y lo estaban cantando los hebreos en un salmo. ¿Usted se atrevería a cantar, Señor, gracias por traerme hambre y escasez? Gracias por quebrantar mi economía y por hacer que no tenga lo necesario, pues a mi juicio. Porque este era un salmo que lo cantaban los hebreos. Tú trajiste hambre sobre la tierra y tú quebrantaste todo nuestro sustento. Amén. No, cuando no tenemos dinero, ¿sabe qué hacemos? No vamos a la iglesia. Cuando no tenemos dinero nos ponemos bravos. Cuando no tenemos dinero nos deprimimos. Cuando no tenemos dinero estamos desesperados tocando puertas. Pero pocas veces doblamos rodillas y decimos, Señor, hoy no tengo en el bolsillo, pero tú eres mi proveedor. Señor, hoy no tenemos cómo cubrir estos gastos que nos apremian, pero confiamos en ti. Tú eres justo. Y como esta circunstancia es provista por ti, tú darás la salida. ¿Lo hacemos así? Yo creo que no. Yo tampoco. Estamos angustiados, a veces malhumorados, a veces quejándonos de la iglesia. A veces la iglesia es la primera que sufre porque entonces yo no diezmo. O no colaboro con lo del ágape, porque es que no tengo. O cosas así, porque comenzamos nosotros a ver cómo restringimos otros gastos, de cosas que no nos corresponde restringir, sencillamente para que nuestra economía no caiga. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Ha visto usted su economía así? Que la plata no le alcanza sino para lo del diario. Y uno dice, y el arriendo, y los gastos de los colegios, y los servicios, y todos los demás gastos adicionales, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿se han acostado ustedes o sus hijos sin comer? ¿Han tenido que irse a vivir debajo de un puente porque la economía estuvo difícil en ese periodo? Yo creo que no. ¿Hemos tenido que salir desnudos o vestirnos con hojas? No. ¿Por qué? Porque aunque la economía no esté solvente, ¿quién nos ha provisto?
ahí llega lo que nosotros no esperamos a veces, o como en el caso de Elías en este periodo de hambre, de sequía del libro de Reyes, que Dios lo alimentó hasta por unos cuervos. A veces vemos cuervos que nos traen alimento. ¿Cómo? Milagrosamente. A veces vemos un mercado ahí que podemos llevar y dar gracias a Dios, porque nos lo provee el Señor. ¿Para qué? Para suplir un poco o para mitigar un poco nuestras escaseces, nuestras carestías, nuestras necesidades. A veces no deja de llegar ahí alguien con una ayuda, un mercado, ropa, apoyo, algo, y nosotros decimos, Señor, tú eres justo. El salmista David dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Ahora, cuando la economía se reduce por situaciones de la injusticia social, de la carestía y por la persecución que los creyentes tenemos con algunos trabajos que no podemos realizar o con algunas restricciones, pues Dios nos llama a evaluar nuestra economía. Y posiblemente tenemos que ser mayordomos, ¿sí? Reducirnos en gastos, pero vamos a tener lo necesario, porque Dios es nuestro proveedor. Entonces el segundo sello nos muestra primero que Cristo es nuestra justicia. ¿Creemos eso? El tercer sello nos muestra en segundo lugar que en la vida todos los creyentes padeceremos injusticias. No solo las viviremos, sino que las veremos, injusticias. Y nosotros tenemos que acomodarnos. No salimos a marchar cuando hay injusticias. Cuando hay injusticias, le pedimos al Señor que nos dé más fervor para servirle y más gozo y gratitud para hacer su propósito. Apocalipsis 13, 17 dice, y que ninguno pudiese comprar, sino el que tuviese la marca de la bestia. Y luego en Santiago 2:5 dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Este es un texto que nos pone en una perspectiva correcta. No anhelemos ser ricos. Anhelemos vivir agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Para muchos de nosotros en la sociedad en que vivimos, el sueño es ser ricos. El punto de referencia es el que más tiene. Y aún en la iglesia, no anhelemos eso. A veces ese anhelo nos esclaviza un poco más y nos vuelve presa de las deudas y de las escaseces. Estemos agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Vivamos para Él con gozo y con gratitud. Y en tercer lugar, la tercera parte de este versículo, en la parte final, dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Claramente el texto no está hablando para los impíos. El texto está hablando para la iglesia, para dar esperanza. Aunque el trigo y la cebada se pongan inalcanzables, o diríamos aquí, aunque solo nos alcance para la papa o para la papita, Dios no nos va a faltar. ¿Qué es la parte final del texto? Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Cosa interesantísima. Parte de la economía y de los símbolos agrícolas del pueblo hebreo era el vino, ¿cierto? De la uva y el aceite de la oliva, que eran parte de la simbología de la economía y de la agricultura judía, y también el trigo. Está hablando aquí de tres símbolos de la economía hebrea. El trigo, básico en la canasta familiar, el aceite, básico también en la canasta y para curar heridas y para el alumbrado en el templo, y el vino, que hacía parte también de la canasta familiar, del consumo de los hebreos. Era una sociedad vinícola. Esos tres productos están aquí mencionados en ese texto. Es decir, hay momentos en los que parece que solamente sobrevivimos y no tenemos para un pequeño ahorro, pero el versículo dice, pero no dañes el aceite y el vino, aunque se ponga cara el trigo y la cebada. ¿Qué es lo que nos muestra esta parte final del texto? Cristo es nuestra justicia, vivimos en realidades de injusticia, pero hay esperanza.
Y la esperanza no viene del nuevo ministro de Economía. La esperanza no viene de que no aprueben la reforma tributaria. La esperanza no viene de que nos den un ascenso en el trabajo. La esperanza viene del Evangelio, es decir, de Jesucristo. Es probable que en lugar de que nos suban el salario, nos lo reduzcan. Es probable que en lugar de que nos reduzcan el valor del arriendo, nos lo aumenten. Es probable que nuestros colegios sean más costosos para nuestros hijos. Es muy probable que se sumen más situaciones de angustia o de estrés económico. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Jesucristo. El texto hace todo un giro, mostrándonos el piso en el cual caminamos. Cristo es nuestra justicia. Luego nos muestra las realidades de angustia, de dolor. ¿Qué padre, qué madre no sufre si no tiene lo básico para sus hijos? ¿Qué familia no se angustia si las cuentas llegan y no tenemos cómo cubrirlas? Si no hay en el mercado, no hay en la alacena nada, no hay en el bolsillo nada, ¿no nos angustiamos? Claro que sí. A veces pasa como la viuda, que solo tenemos para una pequeña torta y, como dice ella, con un sentimiento frustrante y real, y dejarnos morir de hambre. Yo siempre recuerdo de niño que mi madre decía, solo hasta esta vez podremos comer carne, porque se subió de precio. No vamos a poder volver a comer carne nunca más. Pero ¿saben qué les cuento? Todavía comemos carne. A veces matamos huevo, ¿no? Todavía hay carne. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si Dios viste los lirios del campo, si alimenta las aves, ¿no puede cuidar de sus hijos? ¿No puede proveernos lo necesario? ¿No puede darnos gozo y gratitud en medio de la escasez, en medio de las injusticias? La última parte del texto nos muestra que hay esperanza. No importa las injusticias. El aceite era usado especialmente entre los hebreos para comestible, para curaciones, pero de manera muy especial para la adoración en el templo. ¿Con qué encendían las lámparas en el tabernáculo y en el templo? Con el aceite de olivo, ¿sí? 24 horas permanentemente debía estar encendida esa lámpara en el templo. Y recuerden que el libro de Apocalipsis está lleno de luz, las lámparas, los candeleros, las estrellas, las luces, hacen mención al aceite. Pero en la Biblia también el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así como el trigo y la cebada es un símbolo de la palabra, del alimento espiritual, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y el vino es un símbolo también del Espíritu Santo. No importa que se ponga difícil, lo uno, que no se dañe lo otro. Es decir, no importa que vivan realidades de injusticia y de escasez, no pierdan la esperanza. No en hacerse ricos. No salga diciendo hoy, el pastor enseñó que no pierda la esperanza en que me voy a ganar el baloto. No. No pierdan la esperanza que el Señor les cuida. Que el Señor les guarda, que el Señor les sustenta. Disfrutamos de unos artículos, perdónenme la expresión, de lujo, que aún los más ricos, incrédulos, no tienen. Los más ricos tienen mucho dinero, pero no tienen el don del Espíritu Santo. Es un artículo de lujo, exclusivo ¿para quiénes? Para los creyentes. Los más poderosos, que son incrédulos, tienen tanto dinero que no saben qué hacer con él, pero no tienen un artículo de lujo que ustedes y yo tenemos, que se llama la palabra de Dios. ¿Está alguno triste? Ore. ¿Está alguno afligido? ¿Al psicólogo? No, ore. ¿Está alguno enfermo? ¿A alguno no le alcanza el dinero? Ore. Mire, qué cosa tan extraordinaria. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué es lo que trae frescura a nuestra vida? ¿Qué es lo que trae
deleite, gozo, gratitud a la vida del creyente en medio de las injusticias? La palabra de Dios, el gozo de reunirnos, adorar a nuestro Dios, la realidad del pacto. Dios hizo un pacto consigo mismo. ¿Qué significa ese rollo? El pacto de Dios. ¿Qué significa la balanza? La justicia de Dios. ¿Qué significa la sangre? Cristo nuestro Redentor. Yo les pregunto, ¿hay razón para estar deprimidos? ¿Hay razón para estar cabizbajos porque no tenemos el dinero suficiente? No es que nosotros no vivimos del dinero que tenemos en nuestros bolsillos, ni en nuestras cuentas, ni en nuestras tarjetas. Nosotros vivimos de un Dios justo, fiel, proveedor. El pueblo hebreo pasó muchos periodos de hambre, pero muchos. Y no los pasaron en el exilio, en Babilonia o en Asiria. Los primeros momentos de hambre, ¿sabe quién los pasó en la Escritura? Bueno, el primero lo tuvo que pasar Abraham, ¿no? Adán y Eva. Porque después de estar en un huerto con toda la provisión, les tocó salir a labrar la tierra y esperar que diera el fruto. Antes era solo ir con la canasta y recoger. Después era ir a trabajar y con el sudor de la frente trabajar y esperar que la tierra produjera. No es mágico el producto. Pero Abraham, ¿quién dijera? Abraham es el padre de los teólogos de la prosperidad, ¿no? Abraham pasó hambres. Abraham pasó un periodo de mucha hambre que tuvo que irse del país para poder sobrevivir. Isaac, otro patriarca, ¿tuvo hambre o no? Claro, tuvo que irse para el extranjero, porque no tenía para alimentarse. Y no era para pagar la cuota del carro, el apartamento, las pensiones, no, era para la comida. Tuvieron que irse para el extranjero para poder sobrevivir. ¿Quiénes más pasaron hambre? Abimelech, Ezequiel, Jeremías, Jacob, Eliseo, Elías, Isaías. Yo le pregunto, ¿usted no puede estar en esa lista también? Por supuesto. Si ellos pasaron necesidades por causa de situaciones de injusticia, por causa de persecución, por causa de la fe, aún siendo ricos, ¿será que nosotros somos mejores que ellos? Pues no. Y probablemente estamos pasando en ese momento. Pero Abraham, dice la Biblia, que confiaba en esperanza contra esperanza. No hay un texto en la Escritura que diga que Abraham se quejó porque no tenía dinero. No hay uno. O no hay un texto donde diga que Elías protestó contra Dios. Él dijo, Señor, yo no quiero morir porque Jezabel no quiero vivir porque Jezabel lo estaba persiguiendo de acá. Pero tuvo comida exclusiva, ¿no? A domicilio, de unos cuervos hermosos que le llevaban todos los días el alimento. Mire, Dios es fiel, hermanos. Él es nuestra justicia. No importa las injusticias, tenemos el Evangelio. Es nuestra esperanza segura, nuestro gozo. Deuteronomios 8:3. Escuchen este texto. Y te afligió. ¿Quién? ¿El anticristo? No, el anticristo no puede afligir a los creyentes. El anticristo no tiene nada que hacer con los creyentes. ¿Quién nos afligió? Dios, Jehová. Y te hizo tener hambre. No puede ser ese un Dios de amor que me haga pasar necesidades. Dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Para qué Dios permite el hambre? Para enseñarnos que no vivimos de lo que tenemos en el bolsillo, o de lo que tenemos en la alacena, o de lo que nos prometieron pagar en la quincena, para enseñarnos que nosotros vivimos del Evangelio. Y aun si tuviésemos que morir por causa de la persecución o por causa de la carestía, ¿cuál es nuestra esperanza tanto en la vida como en la muerte? Jesucristo.
Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos queridos, vivimos en una sociedad que es muy engañosa. Nosotros vemos todos los avisos, las noticias. Las noticias dicen que las tecnologías que nosotros tenemos es para que no haya hambre en la tierra. Las noticias dicen que hay tantos ricos con tanto dinero y países ricos que no debiera haber nadie desnutrido. Pero ¿qué dice la realidad? Que hay muchos niños que mueren de desnutrición. Y nosotros inmediatamente decimos, no, en La Guajira, en el Chocó. Hermanos, aquí en nuestra gran ciudad, mueren los niños de desnutrición. Es triste eso. Nosotros pensamos que en el África es que la gente se muere de hambre y que come pasto porque no tienen alimentos. Pero ustedes no han visto aquí en nuestra ciudad gente recogiendo basura todos los días. ¿Para qué buscan la basura? Porque están buscando sustento. Muchos viven de recoger tarros, de recoger latas, de recoger cartones para venderlos y otros se alimentan de residuos. Debiera haber una ley en nuestro país para no desperdiciar alimento, para que nos judicialicen por botar alimentos o por ir a un restaurante y dejar manoseada la comida y que se va a la basura. Debiera haber leyes para eso, porque nosotros somos buenos para ir al restaurante, pedimos y luego no me gusta y lo dejamos. ¿Y eso no pudiera servir para nosotros más tarde o para otro? Nosotros vivimos una sociedad muy injusta, producto del pecado, con mucha tecnología. El hombre puede ir a la luna, increíble, ¿no? Puede desarrollar armas nucleares que terminan con toda la humanidad, pero no puede generar justicia, no puede generar provisión, causa del pecado. Y nosotros sufrimos esas consecuencias del pecado. Las sufrimos en carne propia, pero el Señor es nuestro proveedor. Nosotros vivimos en un país con muchísimos desarrollos médicos. Hemos hecho vacunas para enfermedades incurables. Tenemos médicos con muy buena capacidad. Medellín es una ciudad bandera en muchos aspectos de la medicina, trasplantes, cirugías estéticas y muchos temas de salud. Pero muchas personas se mueren en nuestra ciudad y en nuestro país de una gripa. Pero no pueden recibir atención médica. ¿No es eso paradójico? Es como esa balanza, ¿cierto? Pero tan desigual. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Creamos eso y aunque vivamos las injusticias, confiemos en el Señor. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias. Porque al encontrarnos en tu palabra estas realidades, pues si bien es cierto nos tocan de frente por la carestía, la escasez, el hambre, las estrecheces económicas, Señor, lo más importante es que este sello no se abre en el infierno, este sello se abre en el cielo. Este sello no lo abre el anticristo, lo abre el Cordero vencedor. Este sello es abierto por un ser viviente que pregona que tú eres justo, pese a las injusticias que podamos afrontar, y que en todas esas injusticias hay esperanza para tu iglesia, y la esperanza se llama el Evangelio. Aunque se afrente la economía y se quebrante la economía doméstica, tenemos el Evangelio, el vino y el aceite, la palabra, su espíritu, la gracia, el alimento espiritual que permanece y que no perece. Ayúdanos a todos nosotros a que en medio de las injusticias laborales, comerciales y en medio de las injusticias económicas y pobrezas, nos aferremos más a ti, a tu palabra, nos agarremos de tus promesas
y confiemos más en ti. Y vivamos, Señor, llenos de tu gozo y de tu provisión que nos llega a través de tu palabra y a través del precioso Espíritu Santo, lo cual no nos será quitado. Te damos gracias, Señor, y suplicamos también, especialmente por aquellos hermanos de nuestra iglesia que están pasando necesidades económicas. Rogamos tu provisión, Señor. Rogamos que en tu infinita bondad les sustentes económicamente y no les dejes en vergüenza, pero que también les enseñes a ellos y a todos nosotros a ser agradecidos, a ser buenos mayordomos, a saber invertir, a saber comprar y a que sepamos que todo lo que compremos, lo que vendamos, lo que comamos, lo que bebamos, debe ser para tu gloria y no para nuestras ambiciones o nuestros lujos. Te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo dándonos esperanza y por permitirnos entenderte más y conocerte más. No importa todas las injusticias que podamos vivir, tú eres nuestro juez justo, nos dejaste tu palabra y estamos confiados en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, querida iglesia.